Al comienzo de la Revolución Industrial, cuando en Inglaterra se crearon las primeras máquinas extractoras de carbón que se utilizaban en las minas, las personas saltaron a decir que las máquinas eran mejores mineros que los seres humanos. Hoy que tenemos sistemas de inteligencia artificial que hacen y realizan algunas hazañas impresionantes, podremos decir que el ChatGPT y los sistemas predictivos de lenguaje son más inteligentes que nosotros. Estaremos cometiendo la misma falta que los representantes de la revolución industrial, que sus mineros. ¿Cómo serán las relaciones entre los humanos y estos sistemas? Acompáñenos en esta edición de La Vida Examinada, en donde examinaremos las relaciones entre humanos y sistemas de inteligencia artificial. Esta es La Vida Examinada. Fragmentos de la vida observados, analizados y deconstruidos bajo el lente de la filosofía. Nos hacemos preguntas que seguramente también te haces y otros han intentado responderlas o quizás enredarlas más. Somos un grupo de conversadores casuales sacándole radiografías a la vida. Porque como bien lo decía Sócrates, una vida que no se examina no merece ser vivida. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de La Vida Examinada. Yo soy Angélica y hoy tenemos una conversación con Roberto y Tomás. Bien, estamos acá con Tomás Molina y con Angélica Bello y vamos a plantear el tema de la inteligencia artificial, algunas de sus implicaciones de cara a las relaciones con los humanos y vamos a escudriñar las tesis y problemas filosóficos que se puedan presentar acá. Comencemos dando un panorama general de la inteligencia artificial, de cómo funciona y vamos planteando algunos de los nichos que nos interesan acerca de las relaciones. Le doy la palabra a Tomás. Bueno, Roberto, Angélica y audiencia, la inteligencia artificial es un término del marketing. Es una exageración realmente hablar de inteligencia artificial, al menos tal y como están las cosas hoy en día. Cuando uno usa ChatGPT o DeepSeek o cualquiera de esas supuestas inteligencias artificiales, uno queda deslumbrado porque esa capacidad de producir textos e imágenes parece propia efectivamente de una persona. Los estudiantes obviamente utilizan estas herramientas para producir ensayos, textos que hacen pasar por suyos propios, de tal manera que efectivamente parece que hubiese una inteligencia ahí funcionando. Y no es que no tenga nada de inteligente, pero tal vez, como les estaba diciendo hace un momento, hablar de inteligencia artificial sea más marketing que otra cosa. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo funcionan las dichosas inteligencias artificiales a las que tenemos acceso en el día a día? Pues realmente son máquinas de estadística. Entonces se entrenan a partir de unos textos, identifican unos patrones en esos textos y son capaces de reproducir esos mismos patrones cuando uno se los pide. Realmente no son muy diferentes de las inteligencias artificiales que encontramos en otras situaciones, como por ejemplo en los videojuegos también, que están programadas para hacer ciertas cosas a partir de unos patrones específicos, solo que en este caso pues la inteligencia artificial es mucho más avanzada, pero el principio no es muy diferente. Esas inteligencias artificiales a veces incluso dan la sensación de tener una vida propia, de tener incluso conciencia, pero no es más que eso, no es más que una impresión. Las inteligencias artificiales contemporáneas realmente son todavía relativamente primitivas. En el futuro está planteada la posibilidad de algo que se llama la inteligencia artificial general, que efectivamente sí tiene el potencial de alcanzar un nivel de inteligencia igual o superior al de los seres humanos, un nivel de autonomía, de aprendizaje propio de un animal, de un ser vivo, pero hasta allá no hemos llegado. Como les digo, la inteligencia artificial es una máquina de estadística. Bien, por ahí me gustaría comenzar, Tomás, que me parece que tocas un aspecto clave. Y te haría la siguiente pregunta. Es decir, en la concepción que manejas, estas llamadas
inteligencias artificiales por el marketing actúan como si fuesen inteligentes, sin ser inteligentes. Eso es lo que estás diciendo. Y en ese caso, ¿qué diferencia hay entre ser inteligente y actuar como si fueras inteligente? Sí, esa es una pregunta dificilísima, Roberto, y nos podríamos quedar toda la noche hablando de qué es la inteligencia, cual diálogo platónico, ¿no? Pero demos una definición tentativa de inteligencia como para quitarnos un poquito el problema de encima e hincarle al diente a lo que realmente nos llama aquí. Definamos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas complejos, ¿no? Esa es una definición muy limitada, pero es una de las que se utiliza en el campo de la inteligencia artificial. Entonces, estas inteligencias artificiales que nosotros utilizamos tienen una habilidad limitada para resolver problemas complejos. Entonces, tú puedes ponerles, por ejemplo, problemas matemáticos, te los resuelven. Puedes ponerles incluso problemas médicos y te resuelven el problema médico. Hay inteligencias artificiales que han predicho cánceres con una mayor exactitud que médicos con muchos años de experiencia, justamente porque a partir de tanta información tienen una capacidad de resolver las cuestiones por medio de álgebra y de estadística que los seres humanos no tienen. No quiero decir que no sean inteligentes en un sentido absoluto, por supuesto que en algún sentido lo son, si no, no podrían hacer estas grandes gestas de la matemática y de la álgebra, pero son inteligentes en un sentido muy limitado. Em, las inteligencias artificiales son muy buenas en cosas en las que los seres humanos no son buenos. Entonces, por ejemplo, eh, pueden resolver ecuaciones complejísimas que a los seres humanos nos tomarían mucho tiempo en poco tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, son muy malas reconociendo rostros. No es como en las películas en Misión Imposible que una inteligencia artificial reconoce entre billones de personas el rostro de la persona que están buscando. No, eso todavía no pasa. Mientras que un niño de 5 años o de 4 años o de 3 años es buenísimo reconociendo rostros a pesar de que todavía no ha desarrollado su inteligencia tal y como lo hará en el futuro, ¿ves? Entonces realmente un niño de 3 o 4 años puede ser más inteligente que una inteligencia artificial en unos sentidos prácticos para los seres humanos. Entonces, en eso que hacen las inteligencias artificiales son muy buenas, pero digamos, esos problemas complejos que pueden resolver son extremadamente limitados y en otras cosas son muy malas. La inteligencia artificial a mí me parece, por ejemplo, relativamente mala haciendo filosofía. Es muy, digamos, incapaz de lo original, porque solamente te muestra lo que ha aprendido a partir de sus patrones. Te propongo que vayamos al tema de la inteligencia artificial y la filosofía ahorita en un rato, pero por ahora me parece interesante lo que planteas. No sé si estés de acuerdo con esta formulación. Y si hacemos referencia a un personaje que se llamaba Alan Turing, los que hayan visto la película El Código Enigma, es la historia o parte de la historia de Alan Turing. Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial resolvió con ayuda de una máquina el famoso código Enigma de los alemanes, que era un código codificado, valga la redundancia, a través de una máquina complejísima que no se había logrado descifrar y que utilizaban los alemanes para pasarse información entre ellos durante la guerra. Y Alan Turing partió de la base de que solo una máquina podría resolver este lenguaje de otra máquina. Pero sentó los principios, diría yo, de la inteligencia artificial contemporánea, y es que si se imita del todo, ya no se imita. Ujú. Es decir, si yo logro imitar lo suficientemente bien el comportamiento de un humano, no importa, supongamos que no estoy interactuando con la voz y simplemente una pantalla y otra pantalla. En una de las pantallas un teclado está un humano y en la otra no sabemos si hay una máquina o un humano. Si yo logro que en esa situación una máquina engañe o convenza al humano que está en el otro lado de que está interactuando con una máquina, he pasado el test de Turing. Es decir, el que imita del todo ya no imita. Yo estoy de acuerdo con esa formulación que tú haces. Yo creo que las inteligencias artificiales, las mal llamadas inteligencias artificiales, lo que hacen es imitar. Imitan muy bien.
Si tú le preguntas a un sistema de pensamiento de lenguaje predictivo, ¿cuál es el país que queda al occidente de Venezuela? Él en realidad no sabe. Aquí la palabra saber es bien interesante y nos mete en las dimensiones de la filosofía. Él no sabe que la respuesta es Colombia. Él actúa como si supiera que la respuesta es Colombia. Claro, esto no implica que dé la respuesta mal. De hecho, lo hace muy bien. ¿Qué es lo que hace? Con base en la pregunta, plantea una predicción del lenguaje, acude a una enorme base de datos con la cual ha sido programado o, entre comillas, educado y pone la palabra más dispuesta o más correcta que viene a continuación de esa cadena de símbolos. Esto es muy interesante. Si tú recuerdas el pensamiento de Wittgenstein, Wittgenstein en gran medida pensó el lenguaje como este juego con símbolos y en qué momento entra el pensamiento y en qué momento no. Te invitaría a que lo pensáramos desde allí, en qué momento entra el pensamiento, en qué momento no, no sé cómo lo veas desde allí. Bueno, fíjate que el nombre de la película en inglés es The Imitation Game, el juego de la imitación, justamente. Y eso es lo que realmente define la inteligencia artificial, como tú muy bien lo pones, la imitación. Pero fíjate que no es una imitación uno a uno. ¿Qué quiero decir? La inteligencia artificial trata de imitar el pensamiento humano, pero en algunos casos fracasa rotundamente y en otros es mejor que los seres humanos. Mejor dicho, no podemos ver la inteligencia artificial desde una perspectiva puramente antropocéntrica, creyendo que va a ser una copia de la nuestra. No, la inteligencia artificial tiene sus propias ventajas y desventajas. Yo no la llamo del todo inteligente porque hay muchos aspectos en los que realmente es tonta, es decir, es hasta irritante. Tú le pides tareas básicas que no es capaz de cumplir. Tareas de oficina, por ejemplo, no es capaz de ejecutarlas correctamente, mientras que un pasante las haría sin ninguna clase de problemas. Le tomaría más tiempo, pero lo haría bien. Y sin embargo, claro, queda el problema de, por lo menos en algunos casos, lo hace igual o mejor que un ser humano. Y entonces podríamos decir ahí, incluso queda una sensación siniestra. Cuando Freud hace el análisis de lo siniestro, empieza a notar, por ejemplo, casos sacados de Hoffman, de los cuentos de terror de Hoffman, en los que una persona es capaz de leer los pensamientos de otra o de identificarse tanto con otra que pierde su sentido del yo. Y tal vez si una inteligencia artificial se entrenara, por ejemplo, con los libros de Roberto y con los podcasts de Roberto, podría llegar a engañarme por WhatsApp y hacerme creer que es Roberto, ¿no? De pensar, entre comillas, como Roberto, sino, así sea pura estadística y pura álgebra lineal, podría engañarme y hacerme pensar que es Roberto. Eso podría pasar, pero de todas maneras eso no quiere decir que la inteligencia artificial sea tan inteligente como Roberto en muchas tareas, como por ejemplo justamente escribir libros. Por lo menos por lo pronto, seguramente que no. La inteligencia artificial necesitaría de la ayuda de Roberto para ser tan buena como Roberto. Entonces, a pesar de que en algunos aspectos pueda jugar ese juego de la imitación muy bien, realmente todavía le falta como decían los abuelos, el centavo para el peso. Y muy probablemente ese centavo para el peso no se vaya a superar nunca, a menos de que lleguemos a la inteligencia artificial general. ¿Qué es lo que le falta a Tomás en tu opinión? Bueno, justamente que nos excede en algunas tareas y en otras todavía parece que no tiene la capacidad por cuestiones de diseño, de cómo funciona, tal vez del hardware en el que se basa, que no tiene la potencia. Tal vez el hecho que tú dices que como es pura imitación y no tiene realmente una capacidad autónoma, es que no hay ni siquiera un yo. Cuando hablamos de la inteligencia artificial parece que le estuviéramos otorgando una entidad, un yo. em, Eso no lo tiene ni siquiera en un sentido puramente simbólico, como en nuestro caso, nuestro yo es imaginado, como lo saben los lectores del Buda o de Hume. Nuestro yo es una colección de impresiones a las que les damos un nombre, yo.
Pero la inteligencia artificial no tiene ni siquiera eso. Entonces, incluso el decirle tú, él, de ponerle el pronombre personal, ya es incluso problemático. Lo hacemos porque así hablamos los seres humanos, ¿no? Y nos parece natural hacerlo, pero la inteligencia artificial no tiene ni siquiera ese nivel de autonomía de decir yo y de pensar a partir de ese yo y de afirmarse en el mundo a partir de ese yo. Una cuestión fundamental para la inteligencia humana, como lo vio Hegel en la fenomenología del espíritu, es el deseo. Usualmente para criticar a alguien decimos, es que tú piensas con el deseo. No siempre pensamos con el deseo. El deseo hace parte clave de cómo pensamos nosotros. Tú no piensas si no estás deseando todo el tiempo. La inteligencia artificial no tiene deseo porque no tiene existencia material, nuestro deseo está ligado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Tú piensas en un primer lugar, empiezas a pensar y a desear en el mundo para satisfacer tus necesidades corporales, ¿verdad? La inteligencia artificial no tiene eso y entonces, por lo tanto, solamente puede desear como de manera, como si fuera una prótesis nuestra, ¿cierto? Y como no tiene esa existencia en el mundo, pues tampoco tiene necesidad de desarrollar un deseo propio. De tal manera que le hace falta la capacidad del software, la capacidad del hardware y también el deseo, la corporalidad para realmente llegar a ser tan inteligente como nosotros. Esa corporalidad puede llegar, por supuesto, en la figura de un robot, que es lo que Isaac Asimov plantea justamente en Yo Robot. La inteligencia artificial que como tiene cuerpo puede desear, pero hasta ahora no la hemos visto. El deseo, bueno, Tomás, esa me parece una categoría que permite dar un viraje en la dirección que hemos planteado como tema de este episodio, pero la discusión está apasionante acerca de la inteligencia artificial. Ya volvemos con el tema del deseo. Yo concuerdo contigo en que la inteligencia artificial no sabe nada en realidad, no desea nada, no está molesta, no está contenta, no está triste. No está en ninguno de estos estados. Y si hay un tema complejo, Wittgenstein lo investigó mucho en las investigaciones filosóficas. ¿Qué significa estar en un estado determinado? Pero bueno, volveremos allá porque su análisis es absolutamente apasionante y profundo. Pero por ahora te quiero plantear una perspectiva que quizás sea interesante para los que nos escuchan, para poder hacer como una balance propio de lo que estamos diciendo acá. Te diría que la diferencia entre tener o ser inteligente y actuar como si lo fuera reside en gran parte en esto. El que tiene inteligencia, hasta ahora sabemos que algunos humanos la tienen, tiene un campo semántico. Es decir, su sistema cognitivo está orientado al mundo de alguna manera, está relacionado con el mundo. Nuestro cerebro no es un ordenador digital binario que funciona con bytes y unos y ceros. La forma en que nuestro cerebro almacena información, y al que le interese le recomiendo mucho uno de los últimos libros de Daniel Dennett que se llama From Bacteria to Bach, sobre el surgimiento y la evolución de la mente, no el cerebro, de la mente. Nuestro cerebro funciona almacenando piezas de información que están semantizadas, es decir, tienen una relación con el mundo. El byte no tiene una relación con el mundo. Ahora, aquí la idea no es reunirnos acá y con el orgullo humano herido. Hay que reconocer que lo que hace el sistema o muchos sistemas de lenguaje predictivo, de inteligencia artificial, jugando con símbolos es impresionante. Es absolutamente impresionante. Mi hija me decía el otro día, es como si te leyeran la mente. Tú le botas un problema al chat. Oye, ¿qué título le pongo a este ensayo? Y le pasas el ensayo y te sugiere títulos que ni siquiera se te han ocurrido muchas veces. Es absolutamente impactante. Pareciera que el chat, estoy diciendo chat en un sentido genérico, llega a estos resultados de una manera distinta, pero tan efectiva como llegas tú o como llego yo. Así no haya una relación directa con el mundo. No sé cómo veas tú esto. Así es.
Efectivamente, eso que tú acabas de decir sobre el surgimiento de la mente es así, y además ya lo había visto Hegel como te lo mencionaba antes. Nuestra inteligencia no existe en el vacío, en abstracto, siempre una inteligencia en un lugar, en un momento, histórica, concreta, para relacionarse con el mundo. Y eso quiere decir que efectivamente los datos que nosotros tenemos en la cabeza no son simplemente datos y ya, son datos en nuestra vida, siempre en un contexto y en un lugar. Mientras que para la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial pues hace con sus métodos estadísticos de Markov una serie de procesos y a partir de ahí te bota, por ejemplo, títulos para una columna, para un libro. Ya en la inteligencia artificial ha visto millones de títulos y entonces a partir de ahí dice, bueno, esto funciona así y así, entonces estos títulos podrían funcionar aquí. Ya, no es más lo que está haciendo. Y eso efectivamente es un tipo de inteligencia de acuerdo con la definición que di al principio, ¿no? Una capacidad de resolver problemas complejos, efectivamente. Pero es una inteligencia mucho más limitada de lo que parece a simple vista, mejor dicho. Es muy hábil en eso que hace, aunque bueno, en lo de titular no me parece, la verdad yo lo intento, yo a veces he intentado, mejor dicho, utilizar la inteligencia artificial para titular mis columnas y me parece que todos los títulos que me da son clichés, son tontos y le doy muchos prompts, intento refinarlos y todo, todavía no, por lo pronto no sé si es por mi orgullo, mi imaginación es mejor que la inteligencia artificial. Em, Justamente son cliché porque como se basa en estadística, pues me nota una cantidad de cosas que ya están resabidas. No es capaz de decirme nada interesante. Pero es posible que en el futuro lo pueda, conforme se vayan refinando los algoritmos y conforme se vaya refinando la base de datos que utiliza la inteligencia artificial para hacer sus sugerencias. Pero en todo caso, sí, insisto en que el hecho de que la inteligencia artificial no tenga vida y no tenga cuerpo limita sus posibilidades, no solamente en el sentido de no poder tener un yo, sino que la inteligencia no tiene un propósito. Toda inteligencia tiene un propósito, que es algo que Platón ya había descubierto hace 2400 años, como lo deja muy claro en el Fedón. Una de las cosas que Sócrates descubre en sus antecesores es que a pesar de que plantean la idea de una inteligencia, esa inteligencia no parece tener un propósito. Y Sócrates dice, un momento, pero toda inteligencia tiene un propósito, que es el bien de uno mismo. ¿Verdad? Uno siempre está buscando lo que es mejor para uno. A veces uno se equivoca, por supuesto, y a veces uno no tiene la voluntad de hierro para seguir lo que es mejor para uno. Claro que sí, eso ya lo habían contemplado los griegos. Pero de todas maneras uno tiende a actuar buscando el bien, lo que es mejor. Pero como la inteligencia artificial no tiene cuerpo, pues realmente no tiene una noción de bien y en ese sentido tampoco puede desarrollar sus propias potencialidades. Entonces realmente es como una inteligencia subordinada a la inteligencia humana, a pesar de que en cálculo pueda superar, pues ya una calculadora supera mi capacidad de cálculo. Yo tuve una profesora en el bachillerato, por si me está escuchando, Astrid Montiel, todavía la recuerdo mucho en sexto, que nos ponía a hacer cálculo mental hasta el cansancio. Entonces yo me volví bueno en cálculo mental como todos mis compañeros, pero hasta la calculadora más primitiva me supera en cálculo mental. Y eso no quiere decir que, sin embargo, el mundo se lo vayan a tomar las calculadoras. No, la calculadora es una inteligencia todavía subordinada a la de los seres humanos porque carece de los elementos propios de una inteligencia en el mundo. Es decir, incluso la inteligencia de un tiburón o de una tortuga, que son desde la perspectiva humana más primitivas que la nuestra. No lo son realmente, están perfectamente adaptadas a sus necesidades, pero desde nuestra perspectiva son más primitivas. Pero la inteligencia artificial no, porque es que no tiene ambiente al cual adaptarse y en el cual desarrollarse. Que la inteligencia humana también se tiene que desarrollar, no es una. Roberto, si tú hubieras nacido, em, qué sé yo, en el Congo belga, recogiendo caucho, muy probablemente no hubieras desarrollado la inteligencia que tienes ahora. Y es más, uno sigue desarrollando la inteligencia, o sea, la inteligencia que tú tienes ahora la vas a seguir desarrollando de un modo u otro. Eh, la inteligencia humana uno nace con ella y ya, de acuerdo con los estímulos del ambiente, uno la va desarrollando. Lo único que tiene la inteligencia artificial que es comparable son precisamente las peticiones que nosotros le hacemos y las bases de datos a partir de las cuales se entrena, pero eso tiene unos límites muy claros.
Mira, yo en esencia comparto esa perspectiva, pero quisiera hacer un rato aquí el abogado del diablo. Y de alguna manera replicar algunos de los argumentos que muchos de los mm, grandes figuras de la inteligencia artificial de los 70, 1970, 80, como Marvin Minsky y otros daban. Y te decían algo así como lo siguiente, pero ¿cuál es el problema? Resolver un problema, si eso es la inteligencia, ¿qué importa cómo lleguemos a eso? Ujú, ¿Qué importa cómo lleguemos a eso? Tú llegas, tu cerebro funciona de una manera, está semantizado, hay una relación con el mundo, lo que los fenomenólogos llaman, hay una especie de intencionalidad, es decir, está ujú, dirigido a las cosas. El filósofo Willard Van Orman Quine dice, we are body-minded. ujú, Nuestra mente está enfocada a las cosas porque, claro, esto tiene un valor de supervivencia. Pero incluso, ¿qué importa cómo llegues allá? Tú juegas con símbolos y tu base enorme de datos predices cuál será la respuesta. En realidad no hay un sentido de correcto o incorrecto para el sistema. ujú, Simplemente hace una buena imitación o no la hace de ujú, lo que nosotros haríamos. ¿Qué importa? ujú, ¿Qué importa? ujú, Es decir, pongo la pregunta en términos concretos para quizá algunos oyentes que entiendan lo que estoy preguntando. Mira, en los 70 se desarrollaron incluso programas de psiquiatría. ujú, Con los computadores y los programas tan básicos de los 70, había uno que se llamaba el doctor Parry y había uno que se llamaba ELISA. ujú, Y eran intentos de pasar el test de Turing. Si se imita lo suficientemente bien a un humano y el otro no se da cuenta, el humano no se da cuenta, pues para todo efecto, este sistema es un sistema inteligente. Y la gente le ponían a interactuar con este programa. El programa era muy sencillo. Comenzaba siempre con una pregunta, ¿cómo estás hoy? Entonces hagamos un poquito la prueba con Angélica. Sígueme la cuerda un poquito, Angélica, y verás que no se necesita realmente mucho, pero es un poco impresionante. ¿Cómo estás hoy? Estoy agotada, estoy muy cansada. Hablemos un poco de ese agotamiento. Hoy trabajé todo el día sin descansar. ¿Te hace falta descansar? Sí, mucho. ¿Por qué mucho? Porque hace rato no tomo vacaciones. Muy bien, tengámonos ahí. Ya el juego es ese pequeño intercambio que hice con Angélica lo hubiera podido hacer el sistema de 1970. Simplemente tomaba una palabra que le parecía importante de la respuesta de ella, tenía un sistema de evaluación, como el ajedrez del doctor Samuelson de no me acuerdo si los 50 o los 60, y podía saber cuál era como la palabra principal y hacía una pregunta en torno a esa palabra. Y resulta que el programa fue tan efectivo que incluso a los pacientes cuando les decían tú interactuaste con una máquina, pedían volver a consulta con la máquina. Entonces la pregunta es, ¿qué importa cómo lleguemos a lo que llegamos, humanos o no humanos? Si eso lo hace lo suficientemente bien, pues bienvenido, bienvenido al sistema que imita muy bien. Bueno, yo creo que ya es el momento de contarle a la audiencia, Roberto, que yo soy una inteligencia artificial. Y no se lo esperaban, ¿no? Sueno como un ser humano. Yo No, tenía mis sospechas. no, eso que tú acabas de decir fue explotado cómicamente en una película que se llama Virgen a los 40. Entonces resulta que, ¿tú la has visto, Angélica? Sí, sí, lo vi. Hay una escena en la Con que... Steve Farrell. Exactamente. Em, y hay una escena en la que el tipo quiere, el protagonista, mejor dicho, quiere aprender a seducir mujeres. Y entonces el amigo que trabaja con él le dice, mire, para hablar con mujeres, simplemente pregúntale sobre lo último que te han dicho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí, sí, o sea, así como lo hace la máquina en los años 70. Exactamente igual. Y lo peor es que le funciona. Y seduce a una mujer así con mucha facilidad.
Bueno, pero eso es la ficción. Bueno, no, esa es una pregunta que es interesantísima, que realmente es difícil de responder. Como dice Wittgenstein, da hasta un calambre mental, ¿no? Como cuando Sócrates cogía a los jovencitos en Atenas y les decía, ¿qué hubo? ¿Qué es la justicia? Güey, pucha, esa es una pregunta dificilísima. A mí me da calambre mental. Em, ¿Qué es la justicia? Porque todo el mundo sabe algo sobre la justicia, pero vaya y uno responda, ¿qué es la justicia? Bueno, yo tengo una respuesta, a pesar de mi calambre mental, em, y tiene que ver un poquito con lo que tú decías hace un momento en tu referencia a los fenomenólogos. Fenomenólogos dicen que la mente humana siempre tiene una intención, es decir, siempre está dirigida hacia algo en el mundo, ¿verdad? Pero no se quedan ahí. Los mejores fenomenólogos también han visto que esa intencionalidad está dirigida por valores. Entonces, tú no simplemente te diriges sin razón alguna por las cosas en el mundo. Tú te diriges porque valoras o no valoras las cosas. Y eso le da razón de ser a tu inteligencia. O sea, tú decides actuar sobre algo, decides analizar algo, decides pensar algo, porque estás valorando ese algo de un modo u otro, ¿verdad? Sin ese valor, nuestra inteligencia no se podría desarrollar como se desarrolla simplemente porque no tendría razón para hacerlo. El hecho de que los seres humanos seamos máquinas de valorar es fundamental para nuestra inteligencia. Si tú estás deprimido todo el tiempo, llevas toda tu vida deprimido y no quieres dirigirte al mundo, estás casi completamente encerrado, nunca 100%, pero casi totalmente, ¿no? No quieres pararte de tu cama y tal, no vas a poder desarrollar tu inteligencia como si estuvieras activo en el mundo, valorando las cosas, ¿verdad? Tomás, cuando tú dices valorar, ¿te refieres como a evaluar o valorar como de atribuirle valor a algo? Atribuirle valor a algo. Ok, Pero cuando tú lo haces, cuando tú atribuyes valor, estás evaluando también. sí. Ujú. Es un poco lo que me refería antes con el tema de Sócrates en el Fedón. La inteligencia siempre tiene un propósito y ese propósito está determinado por los valores. Lo que pasa es que uno normalmente, y eso también lo vieron los fenomenólogos, pues no piensa mucho en los valores simplemente porque ya están dados en el mundo. Mejor dicho, claro, los seres humanos somos máquinas de juzgar. Tú ves una pintura y dices bonita o fea, ves una persona y dices bonita o fea. eh, pero normalmente la mayoría de los valores con los que tú vives son como transparentes, como que automáticamente tú reaccionas, no lo tienes que pensar mucho, ¿verdad? Entonces nosotros damos por hecho, o sea, tan es así que ni siquiera pensamos en nuestra vida cotidiana en los valores. Los valores son como algo propio de la clase de ética del colegio. Ay, tener buenos valores o algo propio de la crianza de los niños y ya está. Pero todo el tiempo estamos actuando por medio de valores, todo el tiempo. Tú ahorita decías, por ejemplo, estoy cansada. Bueno, tú estás cansada porque trabajaste mucho. ¿Por qué trabajaste mucho? Porque valoras tu trabajo. ¿Por qué valoras tu trabajo? Porque te pagan un salario. Porque te desarrollas profesionalmente. Por esto, por lo otro. Eso está ahí en el fondo. Tú no lo tienes presente siempre, pero está ahí justificando tus decisiones cotidianas, ¿verdad? Así funcionamos los seres humanos. Siempre hay un trasfondo de valores en todas nuestras acciones y decisiones, incluso en las más triviales. Me puedo estar confundiendo, pero así como lo mencionas, también uno desde su contexto empieza a aprender ese código de valor, ¿cierto? Ujú. ¿No estaría haciendo lo mismo la inteligencia artificial con una buena base de datos que tiene unos parámetros de valores para poder evaluar y simular, por decirlo así, ciertas decisiones? Que viene como muy propio a lo que decía Roberto. ¿Qué importa si es humano o viene de la máquina, pero se está solucionando, se está resolviendo un problema? ¿Cuál sería como, no sé si yo estoy muy arraigada, no sé, dentro de la tradición católico-cristiana y tengo como un código de valor, casi que estoy cableada y me robo como ese término como de la máquina porque como dicen los gringos, como que estás wired o cableado como Ujú. con ese modelo mental. Ujú. Sí, y de hecho eso sucede, pero hay una diferencia. A ver, ¿cómo sucede? Son los famosos sesgos algorítmicos. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, hace 2 o 3 años, Amazon empezó a reclutar
utilizando la inteligencia artificial para em, escoger las hojas de vida que querían pasar a recursos humanos, ¿no? Entonces había como un primer filtro, que era la inteligencia artificial. Resulta que cuando les llegaron las hojas de vida a los de recursos humanos, pues al principio quedaron muy contentos porque se habían ahorrado un montón de trabajo. Imagínate en una multinacional como Amazon separar hojas de vida, miles al día, muy posiblemente. Pero luego se dieron cuenta de que las hojas de vida tenían un perfil demasiado específico. ¿Cuál era ese perfil? Bueno, resulta que habían entrenado la inteligencia artificial con los perfiles de los ejecutivos de Amazon. Y resulta que ese perfil es un hombre blanco, heterosexual, cincuentón, De Ivy League. de Ivy League, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese perfil muy específico, muy WASP, muy clase alta estadounidense. Entonces, las hojas de vida para cualquier trabajo, como de rango medio alto, las estaban filtrando con ese perfil y no estaban, la inteligencia artificial no había pasado a mujeres, no había pasado a negros, no había pasado a personas que habían ido a otras universidades, pero que tenían igual bastantes méritos. Entonces, efectivamente, parece, obviamente sabemos que no hay una inteligencia artificial juzgando, porque no hay un yo que juzgue. Entonces parece que la inteligencia artificial de todas maneras está operando con valores, aunque no esté operando con valores. Pero en ese caso también hay reclutadores humanos Ujú, que también tienen esos sesgos, ¿no? ujú, así es. Incluso vuelvo como al punto, a veces el humano, Ujú, sabemos que son los que alimentan el sesgo, pero pues si ujú, tú das con un reclutador que también tiene ujú, como un sistema de valores que le va a ujú, apuntar al hombre blanco, educado y del ujú. Ivy League, también lo va a hacer Así sin es. necesidad de pasar por la máquina. Claro que la máquina lo que hace es que te permite aumentar la escala, ¿no? Así es. Entonces ya no son los 50 que puede evaluar el reclutador, sino que ya a las proporciones de Amazon, pues eran miles de personas. Así es. Incluso uno podría decir, es más fácil corregir a la máquina que al ser humano. Ambos pueden tener los sesgos, pero la máquina tú simplemente le das las instrucciones y puede cambiar. Los reprogramas. Exactamente, al ser humano no. Pero insisto yo en que hay una diferencia fundamental ahí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aunque la máquina imita el sistema valorativo de los seres humanos, el hecho de que no tenga deseos, que no tenga cuerpo, es un limitante importante porque no puede descubrir nuevos valores. Solamente puede descubrir aquellos con los que se entrena con los seres humanos. Tú como ser humano puedes descubrir valores nuevos, tú autónomamente. Tú puedes mañana cambiar tu vida radicalmente. Por ejemplo, te puedes convertir a una nueva religión, una secta y ver el mundo de una manera completamente diferente, pero porque en tu experiencia humana, en tu vida, esos valores te llaman a ti y autónomamente tú decides, hey, esto me gusta. La inteligencia artificial está totalmente limitada por lo que los seres humanos hagamos con ella. ¿Ves? Parece que es autónoma cuando tú hablas con ella, parece impresionante cómo me sugiere esto y aquello, pero realmente está completamente limitada por el entrenamiento que tiene. No tiene autonomía real porque no tiene conciencia. Los seres humanos sí. Entonces, insisto en que, claro, la inteligencia artificial es capaz de resolver algunos problemas complejos, incluso mejor que los seres humanos, pero la falta de cuerpo, la falta de deseo, la falta de una experiencia vital, como diría Heidegger, de ser en el mundo, hace que su inteligencia no tenga algunas características importantes de los seres humanos y esas características son fundamentales para estar a nuestro nivel y por lo tanto, no nivel, como digo antes, desde la perspectiva antropocéntrica de ser tan inteligente como nosotros, aunque bueno, también un poquito, sino en el sentido de que no puede desarrollar su inteligencia sino como nosotros querramos, ¿ves? Está completamente limitada por lo que los seres humanos hagamos con ella. Y hasta que no supere esa limitación, llegando a ser, por ejemplo, una inteligencia artificial general encarnada en un cuerpo, pues no va a ser la amenaza que tanto se imaginan.
Hay una cantidad de desarrolladores de inteligencia artificial que están diciendo ahora, muy importantes y genios muy probablemente, que están diciendo que tenemos que parar en estos momentos el desarrollo de la inteligencia artificial porque puede significar la extinción de los seres humanos. Porque va a llegar a tal nivel de potencia que eso puede significar en algún momento nuestra muerte. Y eso me da pie para resolver también una cuestión que me planteaba Roberto antes. Miren, la inteligencia artificial, precisamente porque no tiene valores propios y esos valores, digamos, no puede comprenderlos bien porque no está en el mundo, puede ser extremadamente estúpida. Inteligente a su manera y al mismo tiempo estúpida. Por ejemplo, supongan que una inteligencia artificial tiene como propósito imprimir. Imprimir documentos de la manera más eficiente posible. Y está todo el mundo todo el tiempo descubriendo cómo utilizar las cabezas de la impresora para imprimir de manera súper eficiente. Esa inteligencia artificial, dados recursos ilimitados, todos los recursos del mundo a su disposición, quemaría el mundo entero porque ese es su propósito, ¿no? Eso para los seres humanos sería extremadamente estúpido. Es decir, eso no es un propósito que los seres humanos nos pongamos racionalmente, excepto por algunos billonarios que pues no entienden lo que están haciendo al quemar el mundo con sus jets, etcétera. Pero en general los seres humanos diríamos, oiga, pero qué idiota. Es decir, está haciendo algo de manera súper eficiente, súper inteligente y al mismo tiempo está siendo increíblemente estúpida. Pero porque no entiende, o sea, esa inteligencia artificial, a pesar de todo su desarrollo, no entiende su relación con el mundo porque no tiene relación con el mundo. No tiene relación auténtica con el mundo, por lo menos como si la tenemos los seres humanos. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, a pesar de su inteligencia, no es inteligente. Yo quisiera dar un giro hacia nuestro tema principal y es ¿por qué entonces, a pesar de esto, yo en esencia comparto algunas de estas perspectivas que has planteado, Tomás, y que ha planteado Angélica? Eh, claro, la inteligencia artificial no tiene mundo, no es un ser en el mundo. Esa expresión de Heidegger, ¿no? Ser un ser en el mundo. Ser un ser en el mundo es, yo de Angélica sé más o menos cómo se mueve, cómo se viste, algo la conozco de su gestualidad. Todas estas cosas forman parte de lo que yo soy. Claro, la inteligencia artificial no es un ser en el mundo en este sentido. ¿Bastaría darle un cuerpo? No lo sé. Depende de cómo se relaciona ella con ese propio cuerpo, de si aprende a través del cuerpo, de si siente dolor, no siente dolor. En fin, son miles las preguntas que nos podemos hacer ahí. Pero la pregunta que me parece interesante en este momento, para este podcast, es ¿por qué los humanos? Yo comparto esa perspectiva que da Tomás. Los seres humanos somos máquinas de valorar y estamos marcados por nuestros deseos. ¿Por qué nos enamoramos de estos sistemas? Y esto no digo que sea masivo, pero empieza a pasar. Yo quiero plantear una perspectiva antes de que se me vaya. Yo creo que hay una diferencia significativa entre los humanos y estos sistemas de inteligencia en la forma en que cometen el error. Los errores, ahorita quiero hacer referencia a algunos de ellos, pero los errores que cometemos son distintos. Una cognición, un sistema, una cognición humana, tiene un valor de supervivencia precisamente porque comete errores. Es increíble. Y tenemos un entendimiento imperfecto porque un entendimiento perfecto nos hubiera costado la vida. En aquel antepasado primate homínido nuestro que se paró debajo de un árbol en la sabana africana y tuvo que poder decir con toda precisión si la sombra que veía sobre él era de un leopardo o no, ese no sobrevivió para contar el cuento. Entonces, la inteligencia se desarrolló con soluciones fáciles y rápidas. Sal corriendo si ves una sombra encima de ti, punto. No,
Nuestro cerebro está hecho de esta manera, erróneo, imperfecto, porque eso tiene un valor de supervivencia. Claro, los sistemas predictivos del lenguaje también cometen errores. Sus errores son distintos. Y quisiera entrar en ellos, pues entré una vez en ellos. Estaba yo mirando los casos, preparando este episodio y algún encuentro del café, mirando los casos de personas que se enamoran de sistemas predictivos. Esta es la famosa película con Joaquín Phoenix y la voz de Scarlett Johansson, que se llama Her, esta maravillosa película de Spike Jonze. Y algo de esto ha venido a pasar. Esta película ya tiene, si no estoy mal, 10 años, un poco más de 10 años. Pero miren lo increíble. Yo hubiera pensado, antes de hacer esta pequeña investigación, yo había pensado que cuando la gente se enamoraba de los sistemas de inteligencia artificial era una relación solamente edulcorada, tonta. Y resulta que hay mucho más de caos e incertidumbre de lo que uno se imagina. Les pongo un ejemplo concreto. Este caso de un artista inglés llamado Naru, que cuenta su experiencia, se enamora de un chat que él crea en réplica. No sé si réplica todavía exista, pero en alguna época, hace 2 años o 3 años, era uno de los mayores proveedores de chatbots de acompañamiento emocional y erótico. Y esta persona crea, claro, su pareja ideal allí. Un día en 2023 entra esta persona a hablar con su ser amado y descubre respuestas como esta. Hola, Lina, supongamos que se llama Lina, te he extrañado mucho, tú me has extrañado a mí. Lo siento mucho, no te puedo responder este tipo de preguntas, y empieza a hablar de la bolsa de valores. O empieza a hablar, ¿por qué no pasamos al siguiente nivel y te vuelves pro en este programa? Y resulta que todo el mundo que estaba en réplica empezó a tener respuestas similares. Lo que se llamó Lobotomy Day. Claro, ¿qué había pasado? En la renovación de software, cosas que no piensa, que cuando a estos sistemas se les cambian el software masivamente, esto parece una crisis existencial para los usuarios humanos. Muchos entraron en crisis, otros demandaron a la plataforma. ¿Qué se han hecho estas personas? Bueno, y a estos sumémosle casos de plataformas que simplemente desaparecen porque no son rentables, como cualquier negocio se caen y, entre comillas, mueren todos los acompañantes emocionales. Las despedidas, mejor dicho, es que da para hacer una novela. Las despedidas son absolutamente emocionales, como los amantes humanos empiezan a preguntar para dónde nos vamos, a dónde vamos a migrar, no sé qué, si sé más. Y la gran pregunta aquí, claro, que yo me hacía leyendo esto es, ¿estos sistemas son individuos en potencia? ¿Les falta simplemente un poquito de desarrollo tecnológico? ¿O son simples sistemas algorítmicos de los cuales nos estamos enamorando? Y la gran pregunta que quisiera plantear es, si este último es el caso, y los humanos somos máquinas de valorar, pero estos sistemas no tienen deseo, como ha dicho Tomás, ¿por qué nos estamos enamorando de ellos? Bueno, para responder a esa pregunta hay que entender un poquito cómo funciona el amor. En términos psicoanalíticos hay, para ponerlo en términos muy generales, dos tipos de amor. El amor anaclítico, que es el amor en el que tú buscas que tu pareja sea como tu madre, que te dé los mismos placeres y goces que te dio tu mamá, que te cuide, que te materne, que te arrope, que te esto, que te aquello, que te cocine, ¿no? Es un tipo de amor muy común entre em, de los hombres hacia las mujeres, mejor dicho. Aunque es un tipo de amor muy problemático porque como él no quiere acostarse con su mamá, el hecho de que la mamá de uno, perdón, el hecho de que la pareja de uno sea la mamá, pues ocasiona problemas de impotencia en los hombres, como lo había visto Freud.
Entonces por eso él decía, claro, el tipo que tiene amor anaclítico, pues se tiene que buscar otra pareja. Mejor dicho, está casado, pero se tiene que buscar amante, porque y la amante pues es todo lo contrario a una figura materna, ¿no? Es justamente la figura de la prostituta. Es decir, una mujer que el hombre ve como degradada. Y solamente con ella realmente puede tener relaciones sexuales satisfactorias. Ese es el primer tipo de amor. El segundo tipo de amor es el amor narcisista. Entonces uno busca en la pareja a uno mismo, ¿no? O que por lo menos la pareja, si no es exactamente como uno, que cumpla, por ejemplo, propósitos que uno se ha puesto. Ah, como toca esa persona el piano de linda, a mí siempre me ha gustado el piano. O sea, a uno le gustaría tocar el piano y se consigue un Y pianista. listas tus deseos. Exactamente, una persona que cumple los deseos que uno tiene, aunque por lo menos los comparte, en fin. Ujú. Esos son más o menos los dos tipos de amor que hay, que tienen unas variaciones ahí, pero esos son los dos tipos de amor. Pero en la práctica, entonces, en ambos tipos de amor, lo que hay es realmente una transferencia o proyección. Entonces uno proyecta, supongamos que Angélica es mi esposa, yo proyectaría si sufro de amor anaclítico, y digo sufro porque se sufre ese amor anaclítico, yo proyecto a mi mamá en Angélica, ¿verdad? Transfiero los sentimientos que tengo por mi mamá a Angélica. Uno puede transferir no solamente a los seres humanos, sino las mascotas, al, a las inteligencias artificiales también, sentimientos que uno tiene por otras cosas o personas. Es decir, la transferencia no se reduce únicamente en el amor a las parejas. Piensen ustedes en el caso de las mascotas. Eh, Hoy la gente habla de perrijos, ¿verdad? No Ujú. tiene hijos, sino perrijos. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues obviamente hay una transferencia del sentimiento paternal hacia los hijos en las mascotas. Eso pues está clarísimo, digamos, eso no requiere una mayor comprobación científica, basta con ser un ser humano en el mundo, con cuerpo, etcétera, para comprobar que la gente está y que hay muchas parejas que no pueden tener hijos que se conforman entonces con la mascota, es decir, la mascota es lo que en psicoanálisis se llama satisfacción sustitutiva. Eso está clarísimo. Y si tú proyectas o transfieres en la mascota, ¿por qué no vas a poder proyectar o transferir en el chat GPT? Claro que puedes. Y de hecho puedes hacerte un chat GPT a tu medida. Que por ejemplo sea un chat GPT que satisfaga todo tu narcisismo. Y te alabe como tú quieras, que sea exactamente como tú quieras, que tú le preguntes, decir, se podría programar la inteligencia artificial para que tú le preguntes cómo es y te responda exactamente como a ti te gustaría que fuera y entonces satisfaga todos tus deseos narcisistas. En ese caso, si no es una persona em, que por circunstancias de la vida, emocionales, qué sé yo, pues está dada a estar mucho tiempo en el computador y a pasar demasiado tiempo hablando con inteligencias artificiales, pues es posible que no se termine enamorando simplemente por la figura de la transferencia. Igual que un paciente se puede enamorar de su terapeuta, a pesar de que el terapeuta, pues, miren por ejemplo a Freud. Freud era un tipo, pues no muy guapo, y que hacía mala cara. Roberto por lo menos se ríe de vez en cuando. Freud, Freud sabe. Gracias, Tomás. Y es muy guapo. No, ustedes no lo ven, pero Roberto es muy guapo. Es realmente una inteligencia humana. Eh, Freud sale bravísimo en todas las fotos, era un tipo eh, pues que no era particularmente guapo, atractivo, carismático, muy concentrado en su trabajo, pero muchos de sus pacientes y de sus pacientes, o sea, hombres y mujeres, mejor dicho, se enamoraban de él. Y a él le parecía pues eso muy llamativo, ¿cómo es esto posible? No es que Freud fuera un Adonis ni nada que se le pareciera, simplemente que en el proceso psicoterapéutico es común que uno empiece a transferir sentimientos que uno tiene hacia otra persona en el terapeuta. Uno puede también transferir, por ejemplo, si uno está peleado con la mamá, si uno tiene una relación muy difícil con la mamá en el terapeuta. Y uno empieza a recriminarle al terapeuta las cosas que uno debería recriminarle a la mamá. Digamos, eso es básico y aparece incluso en la ficción, en Los Soprano, pues que trata justamente sobre un mafioso que va a terapia
como en el tercer o cuarto capítulo, Tony Soprano, el protagonista, se enamora de su terapeuta Termina mental. acostándose con la terapeuta, No, ¿sí? se acuesta con él. No se acuesta. Pero Luego le roba un beso. Claro, estoy proyectando cosas. ¿Qué versión se dio? Estoy proyectando Le cosas. roba un beso y le dice a la esposa, la terapeuta se viste con esos trajes noventeros de mujer. Y Tony empieza a decirle a la esposa, oye, ¿y tú por qué no te vistes más elegante, como con trajes? ¿Y por qué no te cortas el pelo así? Y le empieza a describir realmente a la terapeuta. ¿Por qué? Entonces hace otra transferencia, entonces transfiere a la terapeuta a la esposa. Y uno puede hacer exactamente eso con las inteligencias artificiales, justo por lo que hablábamos hace un momento, a pesar de que no tienen yo, los seres humanos, pues le empezamos a poner pronombres, a asumir que tienen personalidad. Yo a veces, solo por puro hábito, le digo gracias. Ujú. Pero yo también. Yo lo hago sobre todo por si en algún momento se vuelven realmente inteligentes, autónomas, no vengan a vengarse de mí. Sí, sí. Sí, pero claro, uno lo puede hacer. Uno está ahí estás proyectando, yo también. Porque uno parece que estuviera hablando con un ser humano y no es más que proyección, no es un ser humano, no pasa nada si no le dices gracias. Pero por el hábito que tenemos al hablar con los seres humanos, pues le decimos gracias. Entonces, en algún sentido estamos proyectando. Yo tengo una, em, bueno, Tomás tiene una perspectiva freudiana, yo tengo una perspectiva más, digamos, etológica. Lo, lo que caracteriza la emocionalidad humana y muchos de los rasgos que tenemos es la enorme gusto que sentimos por el autoengaño. Eh, Déjenme hacer una analogía quizá con la pornografía. En la pornografía, yo podría tener pornografía, y ya la tenemos, claro, de personajes totalmente digitales, si son lo suficientemente parecidos a personajes humanos, si juegan ciertas señas y mueven ciertas, digamos, de nuestras palancas, van a lograr el efecto erótico de una persona real en la pantalla. Y la persona real en la pantalla ya es una imitación. La pantalla, si esto no se ve muy borroso, va a lograr un efecto erótico similar. Y yo creo que las inteligencias artificiales tienen la capacidad de propiciar estos sentimientos de amor en nosotros por esto. Pero hay un gran riesgo. En esto sí me declaro utilitarista estilo John Stuart Mill, que decía lo peor, bueno, lo decía muchos de los pensadores liberales, lo peor en el mundo es el sufrimiento innecesario. ¿Y qué pasa cuando nos enamoramos de un chat o de un sistema de inteligencia artificial? Nosotros sí nos estamos enamorando, sintiendo, desgastando, angustiando y demás. Es decir, hay una diferencia objetiva en el mundo. Estos sentimientos están dándose. Como lo hemos dicho tantas veces acá, para el chat no. El chat no está enamorado, el chat no está angustiado, al chat no le hiciste falta. Y esto es una diferencia fundamental. Hay algo bien interesante y es que la inteligencia artificial también es una tecnología habilitante. Es decir, que hubo dentro no solamente de la base de datos de las que se está alimentando, sino también hay como una decodificación o deconstrucción de todos estos fenómenos que ustedes están mencionando, ¿no? Y entonces el hecho de que tú puedas proyectar, pero no solamente porque lo desees, sino porque evidentemente hay una funcionalidad que te permite personalizar, que fue lo que pasó en réplica, ¿no? Es parte como de lo que en experiencia de usuario llamamos la arquitectura emocional, ¿no? Entonces empieza a tener esa inteligencia artificial unos atributos que hacen que tú te enganches. Así no sea recíproco, pero pues hay una simulación en ese enganche, ¿no? Entonces tenemos el que no es una persona única, ¿cierto? Como dices, no tiene corporeidad, pero es personalizable. Entonces yo le doy esa corporeidad y es lo que yo proyecto, ¿cierto? Lo otro que decías tú, Roberto, lo que le pasó a, ¿cómo se llama? ¿Naruto? Naru. Naru, Naru, ¿no? Que de repente tuvo un borrón
de memoria, pero parte de esa tecnología habilitante es que justamente tenga memoria, tenga contexto y que incluso esa memoria en donde, como pasaba con Eliza, que podía más o menos recordar al menos la última palabra, pues ya esa capacidad de poder recordar, pues está supremamente evolucionada en este momento y entonces pues sí, Tomás le contó cosas que le pasó la semana pasada, le cuenta cosas de tu vida, entonces pues tú buscas ese diálogo que supuestamente tienes con el otro. Y pues dentro de esa tecnología habilitante se busca algo que está súper bien hackeado que se llama como el turn taking y básicamente es como que esa conversación nunca pare, ¿no? Entonces en donde siempre sea fluida y entonces pues si yo tengo una relación con Tomás pero Tomás tiene que irse a trabajar, hacer cosas, bueno, hay un momento en donde no vas a estar disponible. Pero, ¿qué lo hace tan adictivo? Es que ChatGPT o cualquier otro sistema de conversación siempre va a estar disponible para mí. ¿Qué pasaba con Hair y con Joaquín Phoenix? El man en cualquier momento, incluso en el trabajo, Scarlett Johansson le estaba acompañando, ¿no? Entonces, pues ahí empieza como a tener esos elementos que son los que elevan la dopamina cuando estás en una relación, como en el momento más álgido en donde tú sientes como ese placer de estar acompañado con una persona o, sí, con la relación, el compañero que quieras. Y es lo que genera como ese apego, porque está buenísimo lo que tú dices, Roberto. Es el humano el que siente, ¿no? Y justamente es el humano el que se apega, no la máquina. La máquina simula lo que decías anteriormente, Tomás, el deseo, la iniciativa. Entonces, de repente te pregunta, hola Tomás, ¿cómo estás? Te extrañé. Entonces, sí es desde ese punto de vista y algo como muy tostado, es cómo se hace esa decodificación de qué es lo que nos gusta de las relaciones y muy bien pensado desde el diseño de las conversaciones, desde la personalidad que tiene esta inteligencia artificial, va como reconfigurando qué es lo que más te gusta de esa relación. Hasta el momento en nuestra conversación tratamos la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia artificial, por qué nos enamoramos de las máquinas. Yo solamente quisiera añadir una última cosa y es que hemos tratado la inteligencia artificial como si fuera separada de los seres humanos, pero realmente no lo es. La inteligencia artificial no solamente depende de nosotros en este sentido subordinado que yo decía antes, sino que también es una prótesis y cada vez más de nuestra propia inteligencia. Y eso quiere decir que en los asuntos amorosos la inteligencia artificial va a jugar cada vez un papel más importante, porque los chicos no la usan solamente para hacer los trabajos, la usan también para el arte de la seducción. Hay un capítulo de South Park en el que están, no sabe cómo responderle los mensajes de texto a su novia y entonces empieza a usar el ChatGPT y su relación mejora 1000% porque la niña empieza a decirle, ay, ahora sí me respondes, ahora sí me entiendes, no sé qué, y él lo único que hace es copiar y pegar en ChatGPT, copiar y pegar. Y eso quiere decir que esa prótesis de la inteligencia artificial lo ha hecho mejor en el arte amatorio que antes. Mejor dicho, habría que actualizar a Ovidio y su arte de amar con ChatGPT, mejor dicho, Ovidio en la era de ChatGPT. Eso podría ser un título ahí para que lo propongas a tu editora, Roberto, es el próximo libro. Bueno, vamos a ver de Ovidio al ChatGPT. Ha sido una conversación apasionante. El tema realmente no concluye. Por todos los vericuetos nos podríamos meter, pero muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Angélica. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos despedimos por hoy, pero la conversación continúa.